están? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más en este estudio del libro del Apocalipsis. Vamos a tener un tiempo de oración y de adoración a nuestro Dios antes de pasar al estudio. Entonces te pido que tomes tu Biblia. Vamos a leer un texto que se encuentra en Isaías capítulo 55, versículo del 1 al 2. Este pasaje tiene un título que dice Misericordia gratuita para todos. Y dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Vamos a hacer una oración. Señor, en este día venimos delante de tu presencia porque tenemos sed de ti, Señor. Y solamente tú eres la fuente del agua de la vida eterna, Señor. En nadie más podemos encontrar alimento ni refrigerio más que en ti, Señor. Por eso venimos a adorarte y te cantamos a ti, Señor. Tengo sed de mi Dios. Tengo sed de adorar. Tengo sed de mi Dios. Tengo sed de adorar. Quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Tengo sed de mi Dios. Tengo sed de adorar. Quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Tengo sed de mi Dios. Tengo sed de adorar. Tenemos sed de ti, Señor. Queremos adorarte, queremos bendecir tu nombre para siempre. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Bienvenidos sean todos a este estudio expositivo del libro del Apocalipsis. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 al 17. Apocalipsis 22, del 12 al 17, en un tema titulado
La última invitación de Cristo. Vamos a dividir este tema en dos secciones, así que esta sería la primera parte de este tema, la última invitación de Cristo. Y vamos a leer este pasaje en la versión Reina Valera, Apocalipsis 22, del 12 al 17, dice así: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios siempre ha deseado la salvación de la humanidad. Si le preguntáramos al Señor en su palabra: ¿cuál es tu deseo más grande, Señor? ¿Qué es lo que tú más anhelas? ¿Qué es lo que tú más quieres hacia la humanidad? La respuesta del Señor sería: mi deseo más grande, el anhelo que yo deseo para la humanidad es que ellos se salven, que conozcan a mi Hijo Jesucristo, porque solo en Él hay salvación. En la segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice la Escritura que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta invitación a la salvación de parte de Dios ha estado abierta desde que el hombre existe sobre la tierra. En Génesis capítulo 3, la raza humana desobedeció al Señor, incluida en los lomos de Adán. Adán y su esposa, su mujer, desobedecen la única instrucción que Dios les había dado de no acercarse, de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y cayeron en pecado. Pero justo después de su caída en Génesis 3:9, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? El Señor siempre ha querido abrir un puente de comunicación, de gracia, de salvación con la raza humana. Esta raza perversa, caída, apartada del Señor, es una raza egoísta. Somos una raza que nos centramos en nuestros deseos, que pecamos delante de Dios. Pero la invitación de Dios siempre ha estado abierta desde Génesis capítulo 3 y a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y 13, en la versión Biblia de las Américas, encontramos un texto precioso, un texto sencillo, que nos revela qué es lo que deseaba Dios de la nación de Israel y qué es lo que Dios desea también de todos nosotros. Deuteronomio 10, 12 y 13, Biblia de las Américas, dice: y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? ¿Qué es lo que quiere el Señor tu Dios, Israel, de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. En otras palabras, lo que el Señor deseaba y pedía de Israel es lo mismo que pide de nosotros: que lo amemos.
porque solamente en Él hay salvación, porque Él nos amó primero, porque Él es nuestro Creador, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestra única esperanza. Él nos ha amado y lo que Él pide de nosotros es que le amemos, que le obedezcamos en sus instrucciones, que obedezcamos sus leyes, sus mandatos, su instrucción. La palabra hebrea Torah significa instrucción, enseñanza. Es lo que el Señor desea, que lo sigamos, que guardemos sus estatutos, porque todos sus estatutos y sus instrucciones son para nuestro bien. Dios siempre ha estado dispuesto a salvarnos, a extendernos la mano, a recibirnos con los brazos abiertos. Es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, es un Dios de salvación. Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por los pecados de los hombres, para resucitar al tercer día de entre los muertos, demostrando así su poder y su deidad. En Juan capítulo 3, versículo 16, encontramos uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha enviado a Jesús, a Yeshua, su Hijo amado, al Mesías, para que a través de la fe en el sacrificio de Jesús, a través de la fe en su muerte expiatoria por nosotros, por nuestros pecados, a través de la fe en su resurrección, nosotros podamos conocer a Dios, podamos ser perdonados de nuestros pecados, podamos ser salvados de la condenación eterna. Así que la invitación a la salvación ha estado siempre disponible, siempre abierta, desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Y actualmente esta invitación sigue disponible para ti. Desafortunadamente, la mayor parte de la humanidad ha hecho caso omiso y oídos sordos a las múltiples invitaciones del Señor a la salvación. Dios te ha hablado una vez, Dios te habló a través de tus abuelos, Dios te habló a través de un amigo, un compañero en el trabajo cristiano que te regaló una Biblia, que te compartió el mensaje de salvación. Tú decidiste rechazar la vez que Dios te habló a través de tus abuelos. Rechazaste a esa amistad que te habló del Evangelio. Dios te sigue hablando hasta el día de hoy por medio de su palabra, pero lamentablemente tú sigues rechazándolo, sigues haciendo caso omiso y oídos sordos a las múltiples invitaciones del Señor. De este modo llegará un día cuando el Señor haga la última invitación a la humanidad caída. Quienes escuchen, quienes se arrepientan, quienes se vuelvan al Señor con un corazón humillado serán salvos. Quienes depositen su fe y su confianza en el Señor Jesucristo serán salvos. Pero quienes lo rechazan, quienes ignoren el mensaje, quienes decidan seguir en sus caminos de humanismo o de falsas religiones, tendrán que pagar por sus propios pecados en el infierno. No esperes más. Si tú no conoces al Señor, entrégale tu corazón, entrégale tu vida. La invitación está abierta, está disponible, pero es necesario que tú la aceptes, que tú la comprendas, que tú la creas, que te vuelvas a Dios, que dejes tus caminos de perversidad, de pecado, de maldad, de idolatría, de falsas filosofías, de falsas religiones y le creas al Señor, le entregues tu vida a Cristo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Así que no hay más caminos, no son múltiples caminos los que nos llevan a Dios. No es cierto que todas las religiones llevan a Dios. No es cierto que todas las religiones creen en el mismo Dios. No es verdad. Hay un solo Dios y es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Proverbios capítulo 1, versículo 23 en adelante se nos describe la desgracia de aquellos que rechazan esta invitación de parte de Dios para ser salvos.
Proverbios 1, versículo 23, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón, les daré a conocer mis pensamientos. Está hablando Dios. Verso 24: como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones, ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré el que se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo. Cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán con sus propias intrigas. Su descarrío e inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor de el mal. De manera que la invitación de Dios para tu vida está disponible, está abierta. El Señor desea salvarte, el Señor te ama, el Señor dio todo por ti, Él entregó a su Hijo unigénito para morir por tus pecados. Él demostró ser Dios en la carne. Él ofreció su vida, su cuerpo como un sacrificio delante de Dios en el Calvario, de manera que el castigo que Él estaba experimentando en esa cruz, los golpes, las bofetadas, los clavos en las manos y en los pies, la corona de espinas, era el castigo que tú y yo merecíamos por nuestras mentiras, por nuestra soberbia, por nuestros pecados, por nuestras traiciones, por todos los días que hemos vivido sobre la tierra ignorando a Dios, viviendo para nosotros mismos, fabricándonos ídolos. Eso merece un castigo y ese castigo lo llevó el Señor Jesucristo. La invitación está abierta y yo oro por tu vida en este momento para que no pertenezcas al grupo de aquellos que rechacen al Señor y tengan que pagar por sus propios pecados, que no pertenezcas al grupo que se describe en Proverbios capítulo 1. Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 22, por favor, porque en el epílogo del libro del Apocalipsis, que justamente lo encontramos en el capítulo 22, encontramos una sorprendente revelación de la identidad del Señor Jesucristo. A partir del versículo 12 en adelante, vamos a encontrar cómo Cristo se identifica como el definitivo juez de la humanidad, quien dará a cada ser humano conforme a sus obras. También Cristo recalca su deidad y su eternidad. Él es consubstancial con el Padre y con el Espíritu Santo. Jesús, además, se va a presentar como el único Salvador posible que la humanidad necesita y requiere, ya que solo en Él puede el hombre encontrar salvación y perdón de pecados. También en este epílogo vamos a estudiar cómo Jesucristo se presenta como el testigo fiel, el único que tiene la autoridad definitiva para revelar todo el contenido del libro del Apocalipsis. El único que tiene esa autoridad, el único que testifica que estas palabras son fieles y verdaderas, es el Señor Jesucristo. Y al final de esta sección vamos a estudiar la última invitación que hace el Señor Jesús a quien guste acercarse y tomar del agua de la vida gratuitamente. Así que te invito a que nos adentremos
en este viaje maravilloso de Apocalipsis capítulo 22 y vamos a iniciar con el versículo 12. En primer lugar vamos a estudiar a Cristo como juez. Cristo como juez. Dice el versículo 12 en palabras de Jesús: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ustedes recordarán en la clase pasada que en el versículo 11 era un ángel el que estaba hablando, pero la escena profética pasa ahora de el ángel al Señor Jesús. Es ahora el Señor Jesucristo el interlocutor o quien está hablando en el versículo 12. ¿Y qué es lo que dice? Quiero que noten las primeras dos palabras. He aquí, he aquí. Estas palabras son la traducción de la palabra griega idou, con acento en la U. Idou es una partícula demostrativa en griego que se utiliza con frecuencia en los evangelios de Mateo y de Lucas y se usa para llamar la atención del lector o del oyente a lo que se va a decir. Así que cuando encontremos en nuestra versión Reina Valera, he aquí, es la expresión griega idou, y es como si el Señor nos estuviera diciendo: pongan atención, estén atentos, presten oído. Lo que sigue es algo importante. Necesito que estén atentos, que estén despiertos. He aquí. ¿Qué es lo que sigue después de esta expresión a través de la cual el Señor llamó ya nuestra atención? Verso 12. He aquí, yo vengo pronto. Yo vengo pronto. El griego erxomai taxu. Erxomai taxu, el verbo vengo, erxomai, está en tiempo presente profético, es decir, asegura la venida futura del Señor Jesucristo. Esta palabra erxomai o yo vengo significa o describe cuando una persona viene de un lugar a otro. Se utilizaba cuando una persona regresaba a un lugar después de un viaje, después de estar ausente, de pronto se aparecía, llegaba a su lugar de destino o llegaba a casa. Erxomai, yo vengo. El Señor Jesucristo nos está diciendo a través de este texto: yo vengo. Pongan atención, yo estoy a punto de venir. Es un hecho consumado, no hay duda alguna. Yo voy a regresar. Jesús regresará otra vez a este mundo. Y no solo dice yo vengo, añade yo vengo pronto. Erxomai taxu en el griego. Como lo hemos estudiado anteriormente, esta palabra pronto, taxu en el griego, denota velocidad, denota rapidez. El Señor no se va a retrasar, el Señor no se va a demorar, no va a haber nada ni nadie que lo estorbe. Al Señor no se le va a hacer tarde, Él no va a procrastinar su venida, no la va a dejar para después. El Señor va a venir a la tierra exactamente en el momento preciso señalado por el Padre. En el versículo 7 el Señor ya había declarado estas palabras. Apocalipsis 22, versículo 7. He aquí, otra vez, idou, vengo pronto, erxomai taxu en griego. Ya nos lo había dicho en el versículo 7. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, continúa el verso 7. Y la siguiente parte del mensaje de Jesús, regresando al versículo 12, es la siguiente. Jesús dice: he aquí, yo vengo pronto. Y después añade: y mi galardón conmigo, kai omistos, moumet eumo, en griego. La palabra galardón, quiero que la apuntes. La palabra galardón es la palabra griega mistos. Y esta palabra describe en sentido positivo un salario o una recompensa que se le da a alguien o que se le paga a alguien a cambio de su trabajo. O sea, esta palabra amistos tiene un sentido positivo, es una recompensa de alguien que trabajó, de alguien que realizó un proyecto y a cambio pues le damos su paga. Pero esta palabra griega también tiene un sentido negativo y significa un castigo para aquellos que no hicieron lo debido. Así que cuando Jesús dice:
mi galardón conmigo, mi galardón viene conmigo. Es decir, todas las recompensas para aquellos que me siguieron, que me recibieron, que me obedecieron, están listas. Pero todo el castigo a aquellos que me rechazaron también está listo. Debemos recordar que en el Evangelio de Juan capítulo 5 verso 22 la Escritura dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Señor Jesucristo es el juez de todo ser humano. Él juzgará a cada persona, escucha, de forma individual. A cada persona que haya existido desde Adán y Eva hasta el último ser humano que vaya a existir sobre la faz de la tierra, todos seremos juzgados por el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo enseña esta verdad en su segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 1. Segunda Timoteo 4:1, Pablo le dice a su hijo en la fe: te encarezco, te mando delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, ese es el mandamiento. Pero el énfasis que quiero poner está en la mitad del versículo 1. El Señor Jesucristo es quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. También en los juicios de la séptima trompeta se revela que Dios le dará a cada quien, a través del Mesías de Cristo, su galardón o su castigo. El Mesías trae su galardón, Él trae las recompensas para sus hijos y trae el castigo para los impíos. Apocalipsis 11, versículo 18, versión Biblia de las Américas. Apocalipsis 11, 18 dice: y las naciones se enfurecieron y vino tu ira. Recuerden, aquí estamos en los juicios de la séptima trompeta, a punto de abrirse los juicios de las copas y encaminarnos hacia la segunda venida de Cristo. Entonces Apocalipsis 11, 18 dice: las naciones se enfurecieron, vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, de gracia, de amor y de salvación, como ya lo comentamos en la introducción. Pero nuestro Dios también es un Dios de santidad, es un Dios de justicia, es un Dios de ira, es un Dios de castigo, que no puede pasar por alto el pecado y la maldad de ningún ser humano. Todos los pecados que cometamos en este mundo, cada ser humano, tienen que ser juzgados. Por esa razón, todo ser humano debe tomar una decisión respecto al Señor Jesucristo. Cada persona, hombre o mujer, niño o niña, adolescentes, adultos, ancianos, todos debemos tomar una decisión respecto a Jesucristo. Si creemos en Jesús como el único Salvador de nuestras almas y depositamos nuestra confianza en Él, nos arrepentimos de nuestra maldad y tenemos la maravillosa experiencia del nuevo nacimiento, entonces seremos aceptados por Dios, tendremos vida eterna y la posibilidad de ser recompensados en el cielo. Pero si no creemos en Él, si tú decides rechazar a Dios y decides que la Biblia no es la verdad, que hay otros libros más interesantes, que la Biblia es un cuento o que está incompleta, o que también hay salvación en Mahoma o en Buda o en alguna religión que tú has profesado, y rechazas al Señor Jesucristo, entonces tú estarás eternamente separado de Dios y tendrás que pagar tu propia cuenta por tus propios pecados en la condenación eterna. Juan capítulo 3 versículo 36 lo deja más claro
Juan 3, verso 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De manera que tú debes tomar tu decisión. O conoces a Cristo como tu Señor y tu Salvador, o conocerás a Cristo como el juez por tus pecados en el futuro. Así lo dice también el profeta Isaías en el capítulo 3, verso 10 y 11. Isaías 3, verso 10 y 11. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Una persona justa es alguien que conoce a Dios, que se ha arrepentido, que ha sido perdonado de sus pecados. Díganle al justo: te va a ir bien, porque comerás del fruto de tus manos. Pero en el versículo 11 dice Isaías: ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Según las obras de sus manos le será pagado. Así que no hay forma de escapar el juicio de Dios. O conocemos a Jesús como nuestro Salvador y nuestro abogado, o lo conoceremos como nuestro juez, como quien nos condenará por nuestras obras y nuestros pecados. Regresamos a Apocalipsis capítulo 22, porque en el versículo 12 el Señor Jesucristo sigue hablando y dice: he aquí, yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Para recompensar a cada uno según sea su obra. En el original griego, apodounai ekasto hosto ergon estin autou, para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí la palabra clave, la palabra importante es la palabra recompensa. Esta palabra recompensa viene de la raíz griega apodidomi, que es un verbo que describe la acción de pagar o recompensar a alguien, otra vez en sentido positivo para los justos o en sentido negativo para los injustos. De manera que el galardón es el pago en sí, pero la recompensa es la acción de entregar o dar ese pago. Cuando Jesús dice: yo vengo pronto y mi galardón conmigo, ese galardón es el pago, es la recompensa. Pero la palabra recompensa, apodidomi, es la acción de entregar ese pago. Así que el galardón que trae Jesús para su iglesia será de recompensas, será un día glorioso, ocurrirá justo después del arrebatamiento de la iglesia, cuando toda la iglesia de Cristo lleguemos a la presencia del Señor, y ahí ocurrirá un evento extraordinario que se llama el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, el Señor dará recompensas a todos sus hijos y sus hijas que le sirvieron fielmente, con motivos correctos. Y esta doctrina la vemos en algunos pasajes del Nuevo Testamento. Voy a leer un par de pasajes que habla del tribunal de Cristo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 es el primer pasaje, y mientras lo buscamos, quiero enseñarles que este juicio para recompensas no será un juicio donde se determine la salvación o la condenación de sus almas, porque tal juicio ya se habrá llevado a cabo en la cruz del Calvario. Ya se llevó a cabo en la cruz del Calvario y se aplicó a la vida de todo creyente en el momento que puso su confianza en la obra expiatoria de Cristo. Entonces, este tribunal de Cristo no es para determinar salvación o condenación eterna, más bien es solamente para determinar las recompensas que recibiremos de parte del Señor. 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario, subraya la palabra necesario, es necesario que todos nosotros, dice Pablo a la iglesia de los Corintios y a toda la iglesia por extensión,
que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, el tribunal de Cristo es una necesidad. Todos los creyentes, de forma individual, de forma personal, vamos a estar delante del Señor y el Señor será quien nos recompense conforme a las obras que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, hayan sido obras útiles u obras inútiles. De manera que si tú hiciste algo para el Señor, si tú servías en la iglesia, si estabas en el grupo de decanes, en el grupo de alabanza, si servías en evangelismo, si tenías estudios en tu casa, si ibas a darle de comer a los pobres y a llevarles el evangelio, el Señor evaluará los motivos por los cuales hiciste aquello. Si los motivos por los cuales tú venías a servir a los edecanes o a estar en la alabanza o a llevar alimento a los pobres y a predicar el evangelio eran motivos egoístas porque tú estabas buscando tu propia gloria, el ser visto, el ser reconocido, el ser aplaudido, entonces nada de lo que hiciste va a ser recompensado, nada. Pero si el Señor encuentra fidelidad en ti y encuentra que tú servías y estabas en la congregación y hacías obras de misericordia por amor a Cristo, con fidelidad, con gratitud, entonces tú serás recompensado. Este juicio del tribunal de Cristo se describe con mayor detalle en la primera carta a los Corintios capítulo 3. Acompáñenme por favor a la primera Corintios capítulo 3. Versículo 11 al 15. Es un pasaje que describe este juicio de manera más detallada. Dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de la iglesia cristiana es el Señor Jesucristo. Verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Noten los materiales de construcción. Primero se nos muestran el material oro, plata o piedras preciosas, que son materiales imperecederos, son materiales permanentes, fuertes, pero también se menciona la madera, el heno y la hojarasca, que son materiales frágiles, que se pueden quemar en cualquier momento. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si cuando la obra que tú hiciste pase por el fuego de la prueba de Dios y el Señor observe y discierna los pensamientos y las intenciones más profundas de tu corazón y esa obra permanece, serás recompensado. Verso 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, eres salvo, la salvación no se gana por obras, es por la gracia de Dios, pero toda la oportunidad que tuviste durante los 35 años que el Señor te permitió ser cristiano, 50, 60 años, 2 años, el tiempo que haya sido, perdiste oportunidades. En vez de servir al Señor, perdiste tiempo en las series de televisión. En vez de inscribirte al ministerio de evangelismo para ganar las almas, te interesaban más los partidos de fútbol. En vez de estudiar la palabra de Dios profundamente para conocer a Dios y adorar a Dios, perdiste tiempo en tus hobbies, en tus asuntos personales, en tus viajes, en tus deleites. De manera que eres salvo, ciertamente fuiste alcanzado por la gracia de Dios, pero desperdiciaste el tiempo. Las obras que hiciste para el Señor fueron infructuosas y no recibirás ningún galardón. De manera que, de acuerdo a la fidelidad con la que cada uno haya trabajado para el Señor en el transcurso de nuestras vidas, serán los galardones que cada uno recibirán. Solo aquellas obras que resistan la prueba del fuego de Dios, como lo vimos ya en Corintios, tendrán valor eterno y serán dignas de recompensa. Por esa razón, hay una palabra de exhortación para todos nosotros, de ánimo, de esperanza, de parte de Dios. Romanos 14, versículo 12. Romanos 14, 12. Cada uno de nosotros
dará cuenta a Dios de sí. Pero la palabra de ánimo que quiero expresarte, que quiero predicarte, está en 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58 dice: estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo para Dios no ha sido en vano, hermanos. Trabajemos para el Señor, estudiemos su palabra, sigamos orando, tengamos esas reuniones de oración a las que asisten muy pocas personas, muy pocos hermanos. Sigamos hablándole a las personas de Cristo, aunque nos rechacen, aunque no veamos fruto inmediatamente. Sigamos asistiendo a las reuniones dominicales, sirviendo, ayudando a nuestros pastores, cargando las sillas, limpiando los baños, dirigiendo en la alabanza, predicando la palabra. Sigue sirviendo al Señor, sigue firme, sigue constante, crece en la obra de Dios, haz tesoros en el cielo y no en la tierra. Porque cuando el Señor venga y nos lleve al cielo en el arrebatamiento, ahí el Señor de forma individual, delante del Padre, delante del Espíritu Santo y de las millones de almas compradas por la sangre de Cristo, a cada uno nos pasará al tribunal de Cristo. De forma individual, será un tribunal, un juicio justo, será un juicio individual y será un juicio público. De manera que si tú obraste para el Señor con todo tu corazón, sin ningún interés más que adorarlo a Él, más que servirlo a Él, y ganaste almas para el Señor y fuiste fiel en lo que Dios te dio, tú serás recompensado. Qué preciosa doctrina, qué preciosa enseñanza. Por otra parte, el galardón que trae Jesús para los impíos será el de la condenación eterna. Y este juicio se llevará a cabo al final del milenio. Se llama el juicio del gran trono blanco, ya lo hemos estudiado con gran detalle. Solamente vamos a repasar ese pasaje en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15 dice de la siguiente manera: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Es decir, ya la creación anterior fue destruida ya por Dios. Versículo 12: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. Observen cómo en esos libros Dios tiene registrado cada pensamiento, cada acción, cada circunstancia, cada motivo de la vida de todos los impíos, porque este juicio es para los impíos, no para los santos. Versículo 13: el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Verso 15: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Quienes rechazaron a Cristo, quienes consideraron que no necesitaban a Dios porque ya estaban completos con sus carreras, con sus profesiones, con sus negocios y con su dinero, entonces ignoraste a Dios, no te importó Dios, no investigaste nunca quién era Jesucristo y por qué vino y por qué murió, y simplemente decidiste vivir esta vida casi como los animalitos, pasando simplemente de largo cada día hasta el día de tu muerte. Ten mucho cuidado, porque te vas a enfrentar al juez del universo. Tú tienes un creador, y ese creador es un creador santo, bueno, misericordioso, pero también es un creador que tiene normas y leyes, y si tú quebrantas sus leyes y sus normas, vas a tener que darle cuentas a él un día. En otras palabras, nadie se va a salir con la suya. Dios es el juez justo.
ningún violador, ningún asesino, ningún secuestrador, ningún mentiroso, ningún fornicario, ningún idólatra, nadie que se burle de Dios se va a salir con la suya. Dios va a juzgar a cada persona en el día del juicio del gran trono blanco. Regreso a Apocalipsis 22 porque quiero recalcar ahora el versículo 15. Voy a saltar del versículo 12 al versículo 15 porque tienen mucho que ver, están relacionados. Y aquí en Apocalipsis 22:15 se nos da una lista de las personas que estarán fuera de la santa ciudad, aquellos que ignoraron a Dios. El versículo 15 dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Una traducción más literal del Nuevo Testamento griego diría de la siguiente manera: fuera estarán los perros y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Observen esta conjunción, la palabra y es la palabra griega kai, y esta es una figura de dicción que se llama polisíndeton. El polisíndeton significa muchas conjunciones. Es una figura de lenguaje que nos obliga como lectores a considerar detenidamente cada una de las palabras de los sustantivos que se mencionen. En otras palabras, el Espíritu Santo quiere que hagamos una pausa en el versículo 15 y que consideremos detenidamente, sustantivo por sustantivo, palabra por palabra, quiénes serán los que no entren en la ciudad de Dios. Y el destino de todos ellos será el lago de fuego, la muerte segunda. En obediencia a esta instrucción del Espíritu Santo, vamos a mencionar estos 6 grupos de personas que estarán fuera de la ciudad de Dios. Y en primer lugar se menciona a los perros en el versículo 15. Los perros, hoi kines en el griego. Los perros eran considerados animales inmundos en los tiempos del Antiguo Testamento porque eran animales que tenían contacto con seres muertos, que comían cadáveres. En Deuteronomio 23, versículo 18, por ejemplo, se les llama perros a los sodomitas también, a los homosexuales. Así se les llama en el libro de Deuteronomio. El apóstol Pablo también le llama perros a los fariseos, a los judíos que se oponían al evangelio y a la iglesia y querían destruir a la iglesia, en Filipenses capítulo 3, verso 2 y 3. Y por otra parte, los judíos calificaban a los gentiles como perros, Mateo 15, 16, por considerarlos una clase social inmunda, personas no gratas, personas no circuncidadas, entonces los consideraban como perros. Entonces, en resumen, podemos decir que aquellas personas que se oponen al evangelio, aquellas personas que rechazan la iglesia, aquellos que son enemigos de Dios, aquellos que viven para sí mismos, aquellos que están contaminados por el pecado de este mundo, por la soberbia, por el orgullo de este mundo, ellos estarán fuera de la ciudad de Dios. Un segundo grupo que también estará fuera de la ciudad de Dios son los hechiceros. Apocalipsis 22:15, los hechiceros. Y los hechiceros, dice literalmente el texto, en griego kai, hoi, pharmakoi. La palabra hechicería es interesante que proviene del griego pharmakoi, la última palabra que pronuncié en griego, hechicería, pharmakoi en griego. Y de esta palabra griega proviene nuestra palabra farmacia. Así que la hechicería, las artes mágicas, la magia blanca, la magia negra, la santería, la adivinación, los horóscopos, las obras de brujería y de idolatría están asociadas con los fármacos, con las drogas. Practicar hechicería estaba prohibido en el Antiguo Testamento. Dios detesta, Dios odia, Dios rechaza y prohíbe toda obra de hechicería, hermanos. ¿Quién es un hechicero? De acuerdo al diccionario expositivo Vine,
Un hechicero es una persona dedicada a las artes mágicas, quien usa drogas, pociones, encantamientos o hechizos. La palabra farmaquía tiene que ver con la producción de pociones venenosas, de encantamientos, de amarres, de cultos paganos, de mediums, de hechiceros, de adivinos. Hermanos, todos aquellos que estén relacionados, personas que no conocen a Cristo, que estén relacionadas con la hechicería, si tú estás consultando los horóscopos, si tú practicas magia blanca, si tú te consideras un brujo blanco que tienes la intención aparentemente buena de ayudar a los demás, si tú practicas amarres, si tú has practicado el pasar el huevo a algunas personas para supuestamente librarlos de ciertas maldiciones, si tú estás involucrado en el ocultismo, si estás involucrado en la hechicería en todas sus formas y formatos, si tú estás involucrado en la santería, esta religión que proviene de algunos países latinoamericanos, tú debes arrepentirte inmediatamente. Si tú estás involucrado en las drogas, en el consumo de los fármacos, en el alcohol, en la marihuana o en cualquier clase de drogas, la Biblia considera que eso es hechicería. Y si tú sigues así y no te arrepientes y no te vuelves a Cristo clamando a Él para que te salve y te libre de esas maldiciones, después de tu muerte tendrás que ser juzgado y estarás fuera de la ciudad en el lago de fuego. En tercer lugar, el texto menciona a los fornicarios. Y los fornicarios, dice el texto original en griego, kai hoi pornoi. Todos aquellos que practiquen la inmoralidad sexual están incluidos en este grupo. La palabra fornicación es la palabra griega porneia, que describe una actividad sexual fuera de las leyes de Dios, fuera del matrimonio. La fornicación, el adulterio, la sodomía, la homosexualidad, el lesbianismo, la pornografía, el bestialismo o cualquier otra práctica sexual desviada del propósito de Dios es fornicación. Si tú estás atrapado en las garras perversas, diabólicas de la pornografía, clama a Dios. Él te puede sacar de ese pecado. Él puede librar tu alma de esa necesidad que ya tienes. Es una adicción la pornografía. Si tú estás adicto a la fornicación y estás teniendo relaciones sexuales con una mujer que no es tu esposa, con un hombre que no es tu esposo, si tú tienes un impulso a la homosexualidad, te sientes atraído, eres hombre y te sientes atraído sexualmente a otro hombre, si tú eres mujer y te sientes atraída sexualmente a otra mujer, esta es una desviación sexual. Esto quebranta la ley de Dios. Dios creó hombre y mujer para que se unan sexualmente dentro del matrimonio para su deleite y para la procreación de la raza humana. Ese es el propósito de Dios. Si tú estás usando el sexo de alguna otra forma, estás fuera de la voluntad de Dios. Acércate a Cristo. Él es el único que puede darte tu verdadera identidad. Él es tu creador, Él es tu formador. Él es el que te creó como hombre o como mujer. Es muy importante que tú clames a Dios para que te conceda el milagro del arrepentimiento. Si tú sigues en la fornicación, en la porneia en griego, si tú sigues practicando prácticas sexuales que no agradan a Dios y tú mueres en tus pecados, entonces tú estarás fuera de la ciudad en el lago de fuego. El cuarto grupo que se nos describe en Apocalipsis 22:15 es el grupo de los homicidas. Y los homicidas, dice el pasaje, y en el original griego, kai hoi phoneis. Este término phoneis, homicida, describe a alguien que asesina a otro con premeditación, con alevosía y con ventaja. Alguien que mata a otro, que no puede defenderse y derrama sangre inocente. ¿Sí? Juan nos dice en su primera carta, la primera de Juan capítulo 3, verso 15, que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna
permanente en él. Así que un homicida no solamente es alguien que asesina a otro con premeditación, alevosía y ventaja, sino que un homicida es aquel que tiene odio en su corazón. Si tú odias a otra persona, si tú guardas rencor contra alguien, si tú detestas a alguien en este mundo, la Biblia y Dios consideran que tú eres un homicida. Debes acercarte al Señor. Entrégale tu vida a Cristo. El Señor murió por tus pecados para perdonarte, de tal manera que tú puedas perdonar también a las personas que te ofendieron, que te insultaron, que abusaron de ti sexualmente. Hay perdón en la sangre de Cristo y a través de la fe en Cristo podemos perdonar a los demás para librarnos de esta maldición del homicidio. Si tú decides seguir en tus pecados, si tú decides seguir odiando, detestando a los demás, ignoras el evangelio, ignoras a Cristo, o si tú has asesinado a una persona y no vienes a los pies de Cristo pidiendo perdón y arrepentimiento, entonces la Escritura dice que tú estarás fuera de la ciudad de Dios en el lago de fuego. El penúltimo grupo que se menciona en el verso 15 son los idólatras. Y los idólatras, dice el texto en el original griego, kai, hoi, idolatrai. La idolatría ocurre cuando una persona rinde culto u honor a cualquier objeto, animal o persona aparte de Dios. En el Antiguo y Nuevo Testamento este pecado se condena tajantemente. En Éxodo capítulo 20, por ejemplo, cuando Dios le dio a Moisés y a la nación de Israel la ley en los 10 mandamientos, Éxodo 20, verso 2 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué es la idolatría? Poner a un objeto, a una persona, a una cosa, a un animal, a una religión, a un santo, lo que sea, antes que a Dios. Rendir veneración, culto o adoración a cualquier cosa que no sea Dios. Lamentablemente, nuestra naturaleza es idólatra. Nuestra mente es una fábrica de ídolos, decía un pastor puritano. Cuando estamos ociosos comenzamos a generar ídolos y anteponemos nuestro bienestar, nuestro dinero, nuestros bienes materiales, nuestras creencias, nuestros falsos dioses, nuestras religiones, antes que adorar al Dios de la Biblia. Y esto es idolatría, esto es terrible, esto es terrible. Los ídolos están sordos, tienen ojos mas no ven, tienen oídos mas no escuchan, pies tienen mas no andan, y semejantes a ellos son los que los fabrican. Así que si hay idolatría en tu corazón, si tú veneras a un santo, a una virgen, si tú veneras los ídolos que te han enseñado equivocadamente en tu religión, tú tienes que arrepentirte de eso, tienes que arrepentirte de tu idolatría y tienes que volverte al Señor, porque hay perdón en Cristo Jesús. El único que es digno de exaltación y de adoración es Dios, el Dios de la Biblia. Y el último grupo en Apocalipsis 22:15 está integrado por todos aquellos que aman y hacen mentira. Todo aquel que ama y hace mentira. En el original griego, kai pas, filon kai, poion, pseudos. Los verbos amar y hacer son verbos que sugieren una acción continua o habitual. O sea, quienes forman parte de este grupo son personas doble cara, son personas que se manejan con ciertas políticas que aceptan la mentira, aceptan la manipulación, aceptan el fraude, controlan y manipulan a otros a través de mentiras, de falsas expectativas, con una intención perversa para ellos ser los más importantes. Quienes
mienten de forma habitual son hijos y están cautivos por Satanás, porque Satanás es padre de mentira. Juan 8, versículo 44. Si tú eres una persona que practicas dentro de tus políticas y aceptas como políticamente correcto la mentira, la manipulación, el control de los demás a través de falsa información o medias verdades, tú debes entender que las medias verdades son mentiras. Y que las mentiras no provienen de Dios. Dios no es un Dios que mienta. El padre de mentira es Satanás, es el diablo. Y si tú practicas la mentira, tú eres hijo de Satanás. Y estás cautivo bajo las garras del diablo. Una mentira te va a llevar a otra más grande y a otra más grande. Se va a hacer una bola de nieve. Y recuerda, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado y nada que esté en tinieblas que no venga a la luz. Dios siempre sacará a la luz todos los asuntos de tu vida, todas tus mentiras. Si tú estás atrapado en la mentira, mentiras grandes, mentiras pequeñas, mentiras piadosas, mentiras blancas o negras, como quieras llamarlas, todas son mentiras. Todas son mentiras. Tienes que arrepentirte. Ven a Cristo. Arrepiéntete. Confiesa esto como un pecado y Él te perdonará. Él te transformará. Él conoce tus intenciones, tus motivos. Jesús dijo en Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Mateo 16, 27, versión Biblia de las Américas. De manera que al escuchar la verdad de Dios en estos pasajes de Apocalipsis capítulo 22, debemos hacer una reflexión profunda en nuestro corazón y estar seguros de a qué grupo pertenecemos, si realmente somos hijos de Dios, si le hemos entregado nuestro corazón, si hemos renunciado a nuestra vida pasada de hechicería, de sanidad con las manos, de autosuperación, de brujería, de horóscopos, de consultar a médiums, de que te lean las manos. Si realmente hemos rechazado a la vida de inmoralidad sexual y nos produce náuseas la pornografía y rechazamos con todo nuestro corazón la fornicación y odiamos con toda nuestra alma el adulterio que ha destrozado a tantas familias. Si realmente pertenecemos al grupo del Señor Jesucristo, estamos seguros porque hemos perdonado a quienes nos han ofendido. Nuestra adoración, nuestra alabanza es para Dios, para el Dios Todopoderoso y su Hijo Jesucristo, y rechazamos las mentiras con todo nuestro corazón. Si llegamos a caer en las trampas de las mentiras, nos sentimos muy mal e inmediatamente venimos de rodillas ante el Señor suplicándole que nos perdone, que cambie nuestra forma de conducirnos para que siempre nos conduzcamos con verdad. Si tú perteneces a este grupo de los hijos de Dios, tú entenderás de lo que estoy hablando, cómo el Señor nos libró de Egipto de todos estos pecados. Pero si tú no perteneces a este grupo, si tú no conoces al Señor Jesucristo, aunque tengas una religión y profeses una religión y seas una buena persona y filosóficamente te manejes con integridad hasta cierto punto, quiero decirte que examines tu vida. Porque si tu vida está en pecado, si tú has practicado cualquier obra de hechicería, brujería, drogas, alcohol, tabaquismo, etcétera, si tú aceptas como un comportamiento correcto el adulterio, la fornicación, tener relaciones sexuales con una persona que no es tu esposo, que no es tu esposa, si tú aceptas la homosexualidad, el lesbianismo como algo normal, si tú aceptas la ideología de género como algo normal, si tú eres una persona que ves pornografía o practicas cualquier práctica sexual desviada, entonces tú no conoces a Dios y necesitas a Dios desesperadamente. Si tú tienes odio en tu corazón, si tú practicas idolatría, si tú has puesto en un pedestal tu dinero, tus logros sociales o económicos o profesionales y te has olvidado de Dios, tú eres un idólatra.
y necesitas arrepentirte. Si tú practicas una religión en la cual tú hablas con muertos, con personas santos o vírgenes que murieron hace siglos, y en tu religión te han enseñado que tú puedes invocarlos, que puedes comunicarte con María o con alguna virgen o algún santo, eso se llama idolatría mezclado con brujería. Tú estás metido en idolatría y necesitas arrepentirte, necesitas a Cristo desesperadamente. Y si tú amas y haces mentira y tu vida es toda una gran mentira y mientes y manipulas y controlas para tus beneficios personales y ya no te importa mentir, tú necesitas a Cristo desesperadamente. Por esa razón, el Señor te hace una invitación en este momento y te dice: si tú tienes sed, ven. Y si tú quieres, toma del agua de la vida gratuitamente. El Señor Jesucristo vino a morir por ti. Él resucitó de entre los muertos para cambiarte, para transformarte. Hay una esperanza en Cristo. Cristo es el único que puede cambiar tu mentalidad, que puede arrancarte estos pecados de fornicación, de homicidio, de idolatría, de mentira de tu alma. Es el único que puede transformar tu mente, tu forma de pensar y renovar tu espíritu. ¿Por qué no le entregas tu corazón? ¿Por qué no le entregas tu vida en este momento? La invitación está abierta, pero toma en cuenta que esta puede ser la última invitación de Cristo a tu vida. Posiblemente hoy en la tarde, mañana o la semana que entra, el Señor te llame a cuentas y tú mueras y tu alma y espíritu salgan del cuerpo y tengas que rendir cuentas al Señor Jesucristo. ¿Por qué no le entregas tu corazón? Si alguien quiere en este momento acercarse a Dios, arrepentirse de esta maldad, de estos pecados que he descrito, haz esta oración junto conmigo. Cierra tus ojos en este momento y con toda tu alma, con un corazón sincero, dile estas palabras: Señor Jesucristo, yo reconozco en este instante mi gran necesidad de ti. Señor, yo confieso delante de ti, Señor, que he vivido una vida alejada, he vivido una vida egoísta, Señor, lejos de tu palabra, lejos de tus mandamientos, Señor. Yo reconozco, Señor, que he practicado obras que no te agradan, he consumido sustancias que no te agradan, Señor, tabaco, cigarro, alcohol, drogas, todo esto, Señor, son obras de hechicería, Señor. Me arrepiento de toda obra de brujería, de santería, de magia, de horóscopos que yo haya consentido en mi vida. Me arrepiento de mi inmoralidad sexual, Señor, de mis fornicaciones, de mis adulterios, de la pornografía, de los pensamientos de lujuria, de lascivia, de homosexualidad, de lesbianismo, Señor. Me arrepiento, Señor, con toda mi alma, del odio que he sentido en mi corazón contra otros, de la idolatría que he practicado, Señor, invocando religiones falsas, santos o vírgenes que están muertos, y tu palabra prohíbe hablar con los muertos. Señor, te suplico que perdones mi gran pecado de mentira. Hay una gran cantidad de mentira, de manipulación y de control dentro de mí. Me arrepiento con toda mi alma. Te recibo, Señor Jesucristo, como el único que puede ayudarme, porque solo tú moriste por mí, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa. Hazme comprender tu palabra. Sálvame y seré salvo. Sáname y seré sano, Señor. Me acerco a ti y te suplico que me salves de la maldición del pecado y del infierno, Señor. En tu nombre precioso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, déjanos un mensaje en el chat. Queremos conocerte. Estaremos orando por ti. Que el Espíritu Santo haga una obra preciosa, perfecta de salvación en tu vida y en tu alma. Hasta aquí dejamos el estudio el día de hoy. La próxima clase estaremos estudiando la segunda parte de este tema titulado La última invitación de Cristo. No te lo pierdas. Y desde este lugar te enviamos un saludo, un abrazo
y que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación